¿De qué manera le vas a hacer frente al enemigo? ¿Le irás a hacer frente al enemigo porque eres fuerte, eres grande o eres valiente? ¿De qué manera? Gloria a Dios. ¿Sabes que tú eres un peligro para el enemigo cuando obedeces a Dios? Cuando eres un hombre sometido a Dios, cuando eres un hombre de oración, un hombre que camina en rectitud, entonces eres peligro. Eres peligro para el enemigo. ¿Qué fue lo que escuchó nuestra hermana Toña? Cuando estaba hablando nuestra hermana en lenguas. Profecía, profecía, ¿y qué dijo? Sometimiento. ¿Esa fue la palabra, sometimiento? Entonces, si nos sometemos a Dios, agradarás a Dios y serás un peligro para el enemigo. Si tú y yo nos sometemos a Dios, no tendremos problemas, porque confías en Dios. Los problemas siempre van a estar, va a haber problemas, pero tú no vas a tener problemas de irte para atrás, de desánimo, ni de estar fluctuante. Si estás aquí, gloria a Dios. El pueblo necesita aprender a distinguir, necesita aprender a tomar las armas, porque leemos acerca de las armas, la armadura de Dios, las armas que Él nos ha dejado. Sabemos que la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios y el pueblo del Señor no la sabe usar. Y cuando la quiere usar sin filo. Y aquí el arma está bota. No sé si entiendes qué quiere decir bota. Está mellada, está doblada. ¿Será que la palabra es así? No. El problema es tú, cómo la usas. Si estás acá. El problema es tú cómo andas. Digo esto porque hubo en algunos momentos que hay quienes se miraban con un cuchillo pero de plástico y querían hacerle daño al enemigo y se doblaba ese cuchillo. Pues ¿cómo? ¿Será que la palabra de Dios es débil, es plástico? ¿Que no escuchamos el viernes o no hemos escuchado que es poderosa? La palabra de Dios es poder. Si estamos aquí, gloria a Dios. La iglesia del Señor necesita enfocarse más en las cosas de Dios. Que todos lleguemos a tener un mismo pensamiento, un mismo sentir, que sepamos discernir, distinguir. ¿Qué hablamos ayer? ¿Qué fue la pregunta de mi hermana Emily y también la hermana Alicia? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda? ¿Usted sí se acuerda de lo que preguntó, hermana? ¿Nadie se acuerda de lo que preguntó? ¿Usted sí se acuerda de lo que preguntó, hermana Alicia? Sí se acuerda. Gloria a Dios. La hermana Alicia hizo una pregunta que escuchó un predicador, Carlos Arraigán, ¿sí o no? ¿Sí fue así o no? Entonces no se queden tan callados. Oyen por escuchar. No debe ser así. Ella comentó acerca de que le hacía preguntas a uno que hablaba en lenguas. ¿Sí o no? Carlos Arraigán le hacía preguntas.
¿quién eres tú? Si era así, él le preguntaba al que estaba hablando en lenguas. Pero no era el que estaba hablando en lenguas, sino al que hablaba. Por el que hablaba. Y él se dio cuenta que era un demonio. Entonces ayer hablamos un poco de eso, ¿verdad? Van a venir doctrinas. Van a venir espíritus a quererte meter o a querer meter cosas en medio de la congregación de Dios. El diablo no se va a preocupar de las iglesias que andan en la carne, que andan haciendo lo que a la carne le agrada o lo que al diablo le agrada. El diablo no se va a meter ahí, porque no hay necesidad. Él va a buscar meterse donde está el Espíritu Santo, donde se les está dando el alimento sólido, el alimento sin ser adulterado. Él se va a meter, él va a buscar de dividir, destruir la obra que es de Dios. Porque la obra que está del lado del enemigo, que se practican tantas cosas, pues ahí no hay nada que hacer, ya está destruida. Y si tú has entendido que la presencia de Dios está aquí, que esta obra es de Dios, no es mía, tienes que entender que vas a tener luchas en una iglesia así. Las personas que estén en una iglesia donde se mueva la presencia de Dios va a tener problemas. En una obra donde hay oración, donde hay ayuno, oración, donde la palabra es sin cambiarle, sin adulterar. Cuando se dice la palabra tal como es, va a tener problemas esa obra. No de Dios, el enemigo va a buscar destruirla, va a meter división. Y en la palabra de Dios se nos advierte acerca de que algunos se introdujeron o fueron ¿cómo se dice la palabra? Introducidos. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? Encubiertamente se metieron. Algunos se meten a las iglesias encubiertamente, pero son mandados por Satanás, son mandados por pastores que trabajan para Satanás. Son iglesias que tienen celo. Yo miraba con T.B. Joshua como iglesias aún hablaban mal de él, lo maldecían. Aún cuando él falleció, o vamos a decir, cuando él durmió, hubo un pastor que estaba contento porque había muerto él. Y cristiano, entre comillas. Te digo esto para que tú aprendas a discernir. Esto va a suceder, pero tú debes de permanecer firme. Tú y yo debemos de permanecer firmes en lo que hemos creído. Si alguno de ustedes viene con algo diferente, ¿tú qué crees que yo le voy a decir? ¿Meteremos esa enseñanza? ¿Aceptaremos esa enseñanza? O que tú vengas, Dios me dijo, hermano, que esto y que esto otro, y fuera del orden de la palabra. ¿Tú crees que yo lo voy a aceptar? Mire, hermano, hermana, yo les mencioné de hace tiempo, cuando vino esta hermana, esta que era pastora, entre comillas, y ella venía y se gozaba aparentemente, pero empezó a querer meter ideas, cosas que no es conforme a Dios. Empezó a hablar mal de algunas hermanas y empezó a quererles meter ideas a algunos de ustedes. Y si tú no te apercibes, porque te van a hablar muy bonito y a espaldas del pastor, y te van a decir, no le comentes, no le digas. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué? Si es algo en el Señor, ¿por qué va a ocultarlo? Pues la iglesia debe estar apercibida, debe estar atenta.
Que si hay una predicación que no te guste, ese es tu problema. Pero si es la palabra de Dios, tú tienes que aprender a aceptarla. Pero tú no tienes por qué aceptar algo que está chueco. Si estás acá, tú no puedes aceptar algo que está torcido, algo que no está de acuerdo el Señor. Y esto ha venido aconteciendo desde aquellos tiempos, desde los tiempos de nuestro Señor Jesús. Si estás aquí, abre tu Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer. Primera de Timoteo. Es importante, hermano, hermana. Hay quienes sienten feo decirles a estas personas que vienen así. Yo le llamé la atención a esta hermana. Yo le dije, no, hermana, aquí no venga a meter, aquí no. Aquí usted no va a venir a dar cuentas por esta congregación. Yo soy el que voy a dar cuentas. Pues ten mucho cuidado lo que tú escuchas afuera. Lo que viene cuando viene algún amiguito, algún hermanito de esos que ya desertó, de esos hermanitos que se apartaron. Ten mucho cuidado lo que viene a hablarte, porque normalmente no va a venir a hablarte algo para edificación. No va a ser para edificación. Normalmente va a ser muy contado aquel que se apartó y dice, no, ahí en ese lugar, hermano, yo sé, no tengo nada que decir. Si sigue adelante, tú va a ser difícil de que alguien diga eso. Pero un hermano que empieza a andar como las olas del mar, de aquí para allá, que es fluctuante, ahora sí, mañana no, es un hermano que va a hablar, va a murmurar. Es un hermano que va a hablar mal en contra de la verdad, porque el espíritu que opera en ese hermano es el espíritu de rebeldía, de desobediencia. Es el espíritu que va arrastrando a este mundo, como dice en el libro de Efesios capítulo 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo no ocupo ser adivino ni tener malicia. Yo me abaso a la palabra. Si estás acá, ¿qué dice? Primera de Corintios capítulo 1 versículo 3. Mira bien lo que dice. ¿Sí lo tienen? Primera de Timoteo, perdón, ya me equivoqué. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Mira nomás yo andando. Ya al rato nos iremos a Corintios, si así el Señor lo quiere. Gloria a Dios. ¿Sí estamos aquí? Dice la palabra del Señor: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos, ¿qué dice, hermanos? Que no enseñen diferente doctrina. Le está advirtiendo que no enseñen diferente enseñanza. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3. ¿Qué encargaba el apóstol Pablo? ¿Qué le encargaba? Que no enseñasen diferente, que les dijeran, no enseñen diferente doctrina. ¿Yo qué te voy a decir a ti? ¿Qué les voy a decir? Para empezar, todavía no te ha puesto el Señor para enseñar. Pero si por ahí tienes que dar testimonio o algo, no enseñes algo diferente. Y no vayas allá de hijo del diablo a decir, no le creas al hermano Carlos, al pastor, no le creas al hermano Norberto. Tú y yo sí podemos hacer esto, pero ellos son exagerados. Porque entonces tú ya estás hablando diferente, una doctrina diferente. ¿Sí estás aquí? Entonces cuida tu boca, porque lo que estás provocando es tu propia muerte espiritual. ¿A poco sí, hermano? Sí, hermano, así es. Porque lo que estás ocasionando es división, y los que ocasionan división están condenados ya por sí mismos. Así dice la palabra. Entonces por eso todo aquel que provoca división no le va a ir bien.
Vamos a ir confirmando lo que te estoy hablando con la palabra. No me creas a mí nada. Si es fuera de la palabra, a mí no me creas nada, pero si es la palabra, recíbela. Y que te sirva a ti para edificación. Para que haya algo diferente. Para que dejes de ser niño fluctuante. Para que dejes de ser llevado como las olas del mar, por donde quiera. Tienes que crecer. Ese es el propósito. Y dice así, mira, en el 4 dice, ni prestes atención a qué dice. ¿A qué dice, hermanos? A fábulas y genealogías interminables que acarrean, ¿qué dice, hermano? Disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. ¿Sí entiendes? ¿Sí se entendió? Te lo vuelvo a leer. Lo voy a volver a leer, el 4. Ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así encargo ahora. ¿Sí estás aquí? Y lo agrega el 5. Pues el propósito de este mandamiento, ¿qué dice? Es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia de fe no fingida. En pocas palabras, no debe de haber hipocresía. Tu fe debe de ser genuina, sincera. Se debe de ver ese sello, esa marca que es del Señor, que es del Espíritu Santo. Si estás acá, el propósito de esto que dice el apóstol Pablo, de este mandamiento, es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Mira lo que dice el 6 y el 7. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan, ni lo que afirman. Hermano, hermana, estas cosas siguen sucediendo. Hay personas que sí hablan y afirman sin entender lo que ellos mismos hablan. Yo lo sé. Esto no es que se acabó. Así hay hermanos. Así ha habido hermanos desde antes de que tú y yo naciésemos. Así ha habido personas. ¿Por qué crees que han muerto muchos? Murieron muchos de los santos. ¿Por qué crees que muchos fueron perseguidos? ¿Por qué crees que muchos fueron golpeados? ¿Por qué crees que muchos fueron muertos? Porque había hombres que tenían autoridad y usaban la autoridad, no aceptaban esta doctrina. Ellos afirmaban otra cosa y la pena era muerte. Los quemaban algunos vivos. Hoy a ti no sucede esto, nadie lo quema, pero trae consecuencias delante de Dios, sea como sea. Porque Dios quiere que tú y yo nos acerquemos a Él. Mira, abre tu Biblia en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 1. Gloria a Dios. Todo esto trae consecuencias. Por eso debemos de tener mucho cuidado cómo hablamos. Cómo hablas en contra de tu hermano, de tu hermana, del pastor, no, ten mucho cuidado cómo hablas de todos. ¿Sí estás acá? Porque te incitarán a que tú hables, a que tú digas lo que no conviene. No seas partícipe. Y si tú has hecho eso, corrígelo. Porque si no, lo que te espera es la condenación. Y ahorita vas a ver, yo te dije que te voy a llevar paso a paso respecto a esto. ¿Qué dice? Lo tienes, Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. A ver, Carla, ayúdale a mi hermana Silvia, por favor. A mi hermana Eugenia. Dios es bueno, hermanos. Dios quiere que abramos los ojos. Hay hermanos que
por ser carnales todavía puede haber divisiones. Pero para eso estamos, para enseñar, para hablar la verdad. El apóstol Pablo les llamó la atención a los de Corintios también. En 1 Corintios capítulo 3 les dice claramente, no es que no eran cristianos, sino que ellos tenían preferencia. Por eso yo en algún momento que algunos empezaron a decir, a mí me gusta como predica el hermano Norberto, a mí me gusta como predica el hermano Carlos, ahí me lo llegaron a decir. A mí me gusta como usted predica, hermano, delante de mí halagando, y a otros al revés. A mí no pienses que yo me sentí como pavo real, no, me molestó, sentí un celo del Señor. Usted no sabe lo que está hablando, porque no debería de ver con esos ojos la situación, porque no es así. Porque una persona que empieza a hablar así es carnal, empieza a dividir en su corazón sin darse cuenta y empieza a platicar con uno con otro y sin querer, sin saber, sin entender, porque es carnal, lo que está haciendo es provocando división. A uno le dio a hablar de una manera, a otro de otra, uno siembra, otro riega, pero el que da el crecimiento es Dios. La honra y la gloria es para Dios. Unos dicen que son de Apolo, otros que son de Pablo, otros que son de Cefas. Había división entre ellos. Otros que son de Cristo. Eso no debe de ser así. Deberemos de valorarnos todos unos a otros. Al que se le dio de esta manera, al que se le dio a poco, porque aquel que barre ya no tiene menos valor. Si a ti se te da la palabra de esta manera, y es la palabra, y te toca, te quebranta, y no te gusta porque es rebelde, la palabra es la palabra. Y si en ese momento tú la sientes bonita, suavecita, recíbela. Eso es lo que debe de importar, es la palabra. Que a ti te gusta fuerte, la palabra es la palabra. A uno les gusta suavecito, a otro les gusta fuerte. Si supieras valorar, no dirías eso, estarías contento porque tienes platillos diferentes. Pero sin darte cuenta empieza a pecar el hombre, porque es carnal, porque no sabe distinguir. Pero mira lo que dice, lo tienes, hermano, hermana, el libro de Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, ¿qué dice? Como es digno de ¿qué? De la vocación con que fuisteis llamados. Mira bien, hermano, hermana, en el 2 lo que dice. Con toda humildad. ¿Y qué dice? Y mansedumbre. ¿Y qué más agrega? Soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. En amor. Hay quienes quieren ser soportados, pero no quieren soportar. Hermano, hermana, es triste, mira. Hay hermanos, y estoy hablando de los hermanos, no de los que no conocen de Dios. Hay hermanos que les gusta pedir prestado y no pagar o tardar para pagar. Se dan gusto comprando cosas y cosas, pero no quieren pagar. Tienen para todo, pero menos para pagar. Pero el día que les debe a alguien algo, no hayan qué hacer. Sienten ganas hasta de hacer o de golpear y hacer. No me ha pagado. Bueno, ¿cómo está eso? ¿Eso es justicia? Tú dime, ¿es justicia? Que tú si quieres que te paguen así rapidito y poquito. ¿Y por qué tú no eres así para pagar? Y estoy hablando para los que van a ver este video. Estoy hablando para todos en general, pastores, porque hay pastores sinvergüenzas que también así hacen. Evangelistas. Van viendo a ver a quién tiene un mal hábito. No hay amor. Porque son impíos los que piden prestado y no pagan. No estoy hablando de aquel que no puede, no tiene la posibilidad. Estoy hablando de aquel que puede y no paga. Si estás aquí, ¿qué amor va a tener? No le importa si aquel trabajó tanto para juntar algo y va y se lo pide y con gusto se lo prestan, o a veces
con dificultades y muy a gusto, ya pasan años y años y ni siquiera se acuerdan para pagar. Pero para andar allá comprándose cosas nuevas, carro y todo esto, olvídese. Les llega el cobro, les llega el... Para eso sí no tienen que pasar si saben que les van a dejar a patas, si no. Pero con los hijos de Dios, hermano, su comportamiento es de impío. Y eso no debe de ser así. Y si no me crees, hermano, lee Romanos capítulo 13, todo el 13, léalo. No nomás habla de eso, dice que debemos de pagar los impuestos. Tienes policías, tienes militares, están cuidado, ¿sabes con qué los sostienen? Con tus impuestos, nuestros impuestos. Y es palabra de Dios, léelo en Romanos. Entonces cuando tú escuches algo contrario, no lo aceptes o no lo practiques. Yo llegué a escuchar el hermano Carlos, al cabo, él tiene dinero, al cabo él gana bien. El hermano, bueno, ¿qué le importa si gano o no gano bien? Lo que importa es que debe de ser justo. ¿Sí estás acá? O Dios quiere gente chueca. Dios no quiere gente falsa, chueca. Él vino, Él apareció para deshacer la obra del diablo, pero tienes que prestarte tú para que Él deshaga lo mal que hay en ti. ¿Sí estás acá? Entonces dice en el 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Qué dice? En amor. Y luego mira lo que dice el 3, solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu. ¿A qué? En el vínculo. O sea que todos debemos estar solícitos en guardar esa unidad en el Espíritu Santo, en el Espíritu, que es el vínculo de la paz. Que haya paz. Todos debemos estar solícitos. Hay quienes no les interesa. Andan dividiendo. Yo les dije en una ocasión, a causa de cosas que a mí me dijeron, que Dios dijo y esto, yo estuve a punto de dejar hace muchos años el camino no el camino de Dios, porque yo quería hacer mi propio altar y irme allá al cerro, allá solo a adorar a mi Dios con mi familia. Pero cuando yo estaba en oración, quebrantado, llorando, y le estuve diciendo a mi Señor, de repente el Espíritu Santo me empieza a hablar y me dice, lo que te dijeron no es conforme a la palabra. Porque el Espíritu Santo busca la unidad de la iglesia, aunque en ocasiones se estén portando mal. El Espíritu Santo no busca la división. ¿Sí me entiendes? No busca ayudarte a que te corrijas, a que dejes de hacer lo malo. Pero no busca la división. Busca la unidad de la iglesia. Entonces tú tienes que saber, cuando alguien viene y te dice algo, tienes que saber quién es el que te viene a hablar. ¿Qué espíritu está hablando por esa persona? Yo en ese entonces pues no entendía. Y hay cosas que todavía no las entiendo. Pero gracias a Dios hay cosas que ya las he entendido. Entonces nosotros debemos tener cuidado. ¿Quién habla por nuestra boca y quién habla en tu oído? Porque si tú no te apercibes, dejarás que el diablo hable por tu boca también. Si tú no estás en la palabra firme y está en tu corazón, podrás ser usado por el diablo mismo para hablar. Y el único propósito que usa el enemigo es para dividir, para poner el mal unos con otros. Y tú debes de aprender a discernir. Entonces, él busca la unidad, ¿sí o no? ¿Cómo está el cuerpo? Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Eso es lo que el Señor quiere.
Y lo dice, un Señor, una fe, un bautismo. O sea, todo esto debemos de entenderlo, creerlo todos. Si tú hablas algo diferente, entonces tú ya andas erróneamente. ¿Sí estás acá? Tú debes de aprender como alguien que está en esta obra, que esta obra es de Dios y que te trajo Dios con un motivo, con un propósito. Tú debes de aprender esto. Debemos de hablar lo mismo todos. ¿Sí estás aquí? Entonces tú debes de tener cuidado. Y si alguien habla algo que no entiende, no lo juzgues como alguien que divide, porque puede haber personas que no la entienden. Su propósito no es dividir. Hay quienes andan por amor, pero es fácil cuando les enseñas ciertas cosas y las toman. Hay gente que no, aunque tú les digas, su propósito es otro. ¿Sí estás acá? Gloria a Dios. Abre tu Biblia en el libro de Romanos, capítulo 16, por favor. Entonces debemos aprender a discernir en todo. Esa pregunta que hizo ayer hermana Alicia, pues hay mucho más que explicar, y es lo que estamos tratando de explicar un poco más. Porque el Señor nos advierte a uno de los falsos profetas, falsos maestros. Ya prediqué de eso hace poco, no sé cuánto. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué espíritu estamos escuchando? Cuando tú me escuchas, tú debes de saber qué espíritu estás escuchando. Tú debes de entender qué espíritu está hablando. Tú debes de entender si es el espíritu de Dios o es el espíritu del enemigo. ¿Sí me entiendes? Es fácil de discernir, de entender. Si estás en la palabra. Porque si eres un hombre celoso, como dijo el apóstol Pablo, sabía que su pueblo era celoso, pero no era conforme a ciencia. El celo no te va a ayudar sin ciencia. 16, Romanos capítulo 16, ¿lo tienes? Versículo 17. Versículo 17. Gloria a Dios. Lo tienes. Hay quienes hacen tantas cosas y tantas cargas que ponen para la iglesia. Y hermano, la verdad, honestamente no fue tanta carga la que nos puso el Señor. Hay gente que pone cargas pesadas, y cuando tú entiendes esto, es muy amplio. Cuando tú escuchas esto es muy amplio. ¿Sí me entiendes? Pero hay cosas que se nos dejó a nosotros los gentiles, aparte de obedecer lo que dice el Señor, de practicar solamente ciertas cosas. Pero hay quienes poner más cargas que Dios no te las ha puesto, no las ha puesto. Dice así la palabra del Señor, Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis. ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere decir la palabra os fijéis? ¿Qué es la palabra que os fijéis? Que observes, que mires. Que no andes nada más así, todo lo que te hablen eso. Amén, amén. No. Que nos fijemos, que analicemos, que observemos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan ¿qué? Divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Qué dice que hagamos? Que nos apartemos de ellos. ¿De quiénes? ¿De quiénes? De los que dividen, de los que causan división. Trae consecuencias. Si permitimos que entre alguien que divide, va a ensuciar, va a destruir. Por eso, si yo llego a llamar a alguien la atención fuerte, al rato alguno podrá decir, no tiene amor. No es eso. Cuando a alguien ya se le ha hablado mucho y sigue necio, terco,
No nomás eso, hay cosas más fuertes que se les debería de hacer. Si seguimos al 100% como dice la palabra, hay cosas más fuertes que se le deben de hacer. ¿Sí sabías? Ahorita vamos a ir ahí también para que entiendas lo que estoy hablando. Dice así, 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones. ¿De quiénes? ¿De quiénes? De los ingenuos. No tienen todavía la capacidad. Mira, para que entiendas un poco de lo que yo te estaba hablando, abre tu Biblia, gloria a Dios. Ahí mismo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, vamos a ser breves. Gloria a Dios. Está adelantito, para los que lo tengan ahí está adelantito, ¿eh? Lo tienes. 1 Corintios 5, 9. Dice así la palabra del Señor: os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios. Mira bien, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. No está diciendo eso. Mira lo que dice, lo que está queriendo decir el apóstol Pablo en el 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón. ¿Qué dice, hermano? Ayúdame. Con el tal, ¿qué dice? Ponte a pensar, hermano. Pero ¿sabes qué? La mayoría va a usar esto, va a decir: la Biblia dice que si tu hermano pecare, porque el apóstol Pablo también lo dijo, pero hay que saber dónde aplicamos esta palabra. Si tu hermano cometiera una falta, ¿qué dice? Restaurarle con espíritu de ¿qué? Entonces, ¿por qué dice esto? ¿Se está contradiciendo el apóstol Pablo? ¿Se está contradiciendo? No. Alguien que cometió una falta y quiere corregir, está arrepentido, está quebrantado, no quiere ofender más a su Dios, a ese hay que restaurarle. Pero aquel que está practicando y no quiere dejar de practicar, y sigue practicando y practicando, y no quiere entender, y ya tiene tiempo, y no quiere obedecer, hermano, la regla es esta. Esta es la regla. ¿Qué vamos a hacer? Y aún así dice, no tiene misericordia, el hermano Carlos es duro. No, hermano. Yo pienso que nos hemos pasado de misericordia respecto a estas cosas. ¿Qué crees que haría el apóstol Pablo si estuviera aquí? ¿Qué crees que si él estuviera aquí enfrente de la congregación, qué crees que hubiera hecho con nosotros? ¿Estás aquí? ¿Qué crees que hubiera hecho con nosotros? Piénsalo. Como dicen allá en el catolicismo, ya nos hubieran excomulgado, ¿no? O no me acuerdo qué otra palabra usan. ¿Tú crees que si mirara el apóstol Pablo que días vienes, días no, y nomás te dio un dolor aquí de este lado, ya, ¿qué crees que iba Pablo a hacer contigo? El apóstol Pablo. ¿Qué lo dice el apóstol Pablo? ¿Quién enferma y yo no enfermo? Aunque enfermo, él seguía sirviendo a Dios. Entonces
Entonces, ¿cuál es la justificación? Bueno, hay cosas que ya no puedes más y estás en cama, algo grave, pues ahí sí no, hay que orar. O sea, vamos hablando de la justicia de Dios, no, injustamente también. Entonces dice, gloria a Dios, dice el 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, ¿qué dice? Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. No andaba con rodeos. No andaba con rodeos. ¿Qué tal si hacemos así? ¿Qué tal si hacemos así? ¿Perdón? No le escuché. O ya no, o ya estaría, ya estaríamos solos aquí, ¿da? No solos, algunos que sí quieren servir a Dios de corazón. Entonces ponte a pensar, hermano, para que no hables de más, porque la doctrina del Señor es esta. No te podemos dar otra doctrina. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Ir, abre tu Biblia. Gloria a Dios, en segunda. Gloria a Dios, de Timoteo. Uno debe tener cuidado, si me entiendes, porque si no sabes discernir lo que está a tu lado, gloria a Dios. Gloria a Dios. Les dije en primera, en segunda, ¿eh? Ok, vámonos a primera, el capítulo 6. No es para que entiendas. Versículo 3. Vamos a irnos a ese primero. Dios es bueno, hermanos. ¿Lo tienes? Primera de Timoteo 6:3, ¿lo tienes? Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está que dice: envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, ¿qué dice? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice una vez más? Apártate de ellos. Va a haber gente así. Y a algunos les parece bien, entonces tenemos que pedirle ayuda al Señor, escudriñar, pedirle que nos dé ese espíritu de discernimiento para ver quién nos está hablando, qué estamos aprendiendo. ¿Sí estás aquí? Gloria a Dios. Mira, para que veas que es muy serio el asunto, abre tu Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 3. Trae consecuencias, hermano. Cuando un hombre no se comporta bien, ¿no crees que Dios le agrada? Está bien que lo enseñemos, que lo toleremos, pero hay situaciones que tienen límite. Hay situaciones que tienen límite. Entonces, si tú escuchas que te dan otro consejo diferente a este, no lo escuches.
O si tú te acomodas, te gusta acomodarte tú en ciertas cosas, ciertas palabras de la Biblia, nada más para que, usándola a tu manera, pues tú ya vas distorsionando la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Gloria a Dios, ¿lo tienes? Dice, pero, a ver, ¿lo tiene mi hermana? Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de quién, hermano. De todo hermano que ande, ¿qué dice? Desordenadamente. ¿Qué pasaría si nos apartamos así, tal como dice? Que le demos la espalda. ¿Qué crees que dirían? ¿Qué crees que dirían de nosotros? ¿Que no tenemos amor? Somos una iglesia sin misericordia. Y hemos pasado por alto esto, por amor a tu alma, a alma de estos hermanos que están, pero se están pasando. Hay un límite. Hay un límite. Y es importante que tú entres en el entendimiento para que no caigas en estos errores, para que no caigas en estos vicios, para que no caigas en estas malas costumbres. Que de verdad hay una diferencia entre el mundo y tú. Y no que ahorita sí, mañana no. A Dios no le agrada eso. Se les llama fluctuantes, cobardes, hombres que no quieren sujetarse, rebeldes, hombres que andan desordenadamente. Mira, aquí dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y le vamos a seguir leyendo, a ver qué entendemos. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera, mira bien, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis, ¿qué dice? Imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan, de mal del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. Y para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Mira qué precioso. 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Tampoco coma. 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Hay reglas. ¿Qué dice el 12? Y a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Mira, no dice que por mi propia cuenta, dice por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese que dice, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le cambiamos a la palabra? Entonces, los que andan así, hermano, los que andan desordenadamente, los que andan haciendo estas cosas, ¿sabes qué ocasionan? ¿Sabes qué ocasionan? Tropiezo para los débiles. Los débiles ven, miren,
Cuando algún hermano empieza a dejar de venir o fallas un día, al otro se le hace también fácil. Al rato al otro se le hace fácil y se empieza a hacer como normal. Y se empieza a apagar ese fervor, ese deseo de ser de los primeros en estar en el servicio. A causa de esto y de esto otro. De los afanes y de tantas cosas y de tantas excusas. En pocas palabras, cuando uno empieza a ser así, empieza a ser uno piedra de tropiezo. Y si queremos ser diferentes, tenemos que apegarnos a la enseñanza del Señor. Si estás acá. Mi hermano Ulises agarró un trabajo que está saliendo tarde, por eso él no viene. Me mandó un mensaje hace unos días donde él me decía que estaba esperando para venir a gozarse con nosotros. Está bien. Pero otros lo entenderán. Otros no lo van a entender. Por eso hay que explicarles. Y los débiles lo que van a hacer también van a tomar como ocasión para, pues faltó el hermano Ulises, faltó el hermano Carlos, faltó el hermano Norberto, pues yo también puedo faltar. Hay situaciones difíciles, yo lo entiendo, ahí no hay problema. Pero no hagas difíciles las situaciones todo el tiempo como excusa, porque a Dios no lo podemos engañar. Dios quiere soldados firmes, fuertes. No quiere débiles. A los débiles hay que ayudarles para que sean fuertes. O al débil, ¿para qué se le ayuda, hermano? ¿Para que siga siendo más débil? ¿Para que se haga chip y sinvergüenza? No. ¿Que quiera ser siempre llevado a hombros y eso? No. ¿Cuándo va a cargar él? ¿O cuándo va a cargar ella? Entonces analicemos qué estamos escuchando. Miremos si nosotros somos causa de división o somos causa de desánimo para los hermanos. Porque le vamos a dar cuentas a nuestro Dios. Si tú haces tropezar a un hermano, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué dice? Es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por el que vienen. Hay de aquel que dice, mejor se le fuere que se le colgase una piedra de molino en el cuello y arrojarlo al mar, que ser tropiezo. Dios quiere que sigas la doctrina de Él, no tu manera de doctrina, no tu fórmula de doctrina. No sirve, es basura. Tu fórmula de doctrina fuera del Señor lo que hace es desanimar a otros, dividir a otros. A los que están fuertes no les haces nada, pero a los que son débiles sí les vas a ocasionar daño. ¿Y sabes qué haces? Con esa conducta lo que haces es que me haces trabajar más a mí, nos haces trabajar más a nosotros. En vez de ayuda nos haces trabajar más. Tener que ir a hablar con el hermano, la hermana y estarles animando y esto. Entonces, en vez de edificar, destruyes. Si estás aquí. Y Dios no quiere eso. Abre tu Biblia en Tito, por favor, capítulo 3. Tienes que esforzarte, hermano, hermana. Necesitamos esforzarnos. Si hemos hecho mal, hay que corregir nuestra vida. Tienes oportunidad. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es arrepentirnos de corazón y dejar de hacer lo que no es agradable al Señor. ¿Cómo tú vas a ayudar a otro hermano? ¿Cómo tú vas a hacer ayuda para otro hermano? ¿O siempre quieres ser ayudado? Tú dime.
¿Quieres ser causa de división porque eres chismoso, chismosa? ¿O quieres ser causa de qué? Dime. Porque trae consecuencias todo esto. Trae consecuencias. Si estás aquí, lo tienes. 3:9 vamos a leer, 9, 10 y 11, lo tienes. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogía y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Mira, yo te voy a decir algo. Hay quienes todavía andan enseñando acerca de la ley o de judaizar y esas cosas, y eso es basura. Eso es basura. Si estás aquí porque esto no es para ti, para mí. Nosotros los gentiles, a nosotros, dice que aún el apóstol Pablo le llamó la atención al apóstol Pedro, porque él estaba con los gentiles y cuando miró a los judíos que venían, dice que él se apartó porque tuvo miedo de los judíos. ¿Y qué le dijo el apóstol Pablo al apóstol Pedro? El apóstol Pedro no lo hizo con intenciones, pero sin darse cuenta cometió un error. Pero lo importante de un siervo de Dios es que comete un error sin darse cuenta, lo corrige. Si estás aquí, ¿qué le dijo el apóstol Pablo al apóstol Pedro? Lo que hiciste es de condenarse. Dice que en delante de muchos se lo dijo. Porque tú comes con los gentiles. Y dice que por la hipocresía de él fue arrastrado también otros discípulos. Esto sirve de ejemplo para nosotros. El apóstol Pedro no es que no sea siervo, es un siervo de Dios. Cometió un error. Hay una gran diferencia entre cuando alguien comete un error sin darse cuenta, sin intenciones. Pero hay quienes se les dice y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo. Causan división. Dice, gloria a Dios, en el 3:10 dice, el hombre que cause división después de, ¿qué dice? De una y otra amonestación, ¿qué dice? ¿Qué dice que hagamos con él? Hay que desecharlo. Y lo agrega de los, sabiendo que el tal, ¿qué dice? Se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. El que hace división, hermano, ¿qué dice que está? ¿Qué dice? Condenado por su propio juicio. Entonces, meditemos esto y ojalá los que vayan a ver este video mediten, porque a veces son muy entremetidos en las iglesias. Y hay pastores que en vez de edificar también lo que hacen es dividir. Desde hace tiempo el Señor mostraba, desde que estábamos en Farmersville, había 2 iglesias ahí, una católica y otra cristiana. Había división. ¿Por qué había eso? ¿Qué no se les está transmitiendo la misma palabra, el mismo espíritu? Entonces había 2 espíritus aquí. Y ese es el propósito, que la iglesia, o sea, ustedes aprendan a distinguir esto, que no haya más espíritu más que uno, el Espíritu de Dios, obrando en tu corazón, en mi corazón. Que todos por eso debemos tener un mismo sentir, un mismo pensamiento. Y si algo no se te acomoda de lo que se te dice aquí, o dice el hermano Norberto, si algo no se te acomoda a ti, es que traes un espíritu diferente. Porque si lo que se te dice es conforme a la palabra es del Espíritu Santo, entonces lo que traes es un espíritu diferente. No es el de Dios. Es un espíritu de división. Porque en tu corazón hay división. Si estás acá, abre tu Biblia para que entiendas un poquito lo que te dije en el libro de los Hechos. Capítulo 15, por favor.
Gloria a Dios. Este problema lo tenían también desde aquel entonces. Para esto es la enseñanza, hermanos. Para esto es la doctrina, la enseñanza en el Espíritu. Los que son religiosos, hermanos, van a querer que practiques ritos y tantas cosas que la verdad delante de Dios no tienen gran importancia. El libro de los Hechos, capítulo 15, ¿lo tienen? ¿Lo tiene, hermana? Mija, ayúdale a mi hermana, por favor. Hechos capítulo 15. Ya casi terminamos, hermana. Si estás desesperado, desesperada por irte porque estás pensando en lo que te vas a comer o en la camita, espérate, vas a dormir bien a gusto. Si estás acá, ¿lo tienes? Mira lo que dice en el 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjate lo que enseñaban. Si estás aquí, ¿qué enseñaban? Que si no circuncidaban a los hermanos conforme al rito de Moisés, no iban a ser salvos. ¿Qué el caso de la salvación es por esto? Y vamos a ser breves, tú ya lo lees en tu casa. Mira el 5, bríncale el 5 y vamos a irnos brincando y tú y yo lo lees para que entiendas todo, porque aquí nos vamos a tardar buen rato. Dice el 5, 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿A quién les estaban diciendo todo esto? A los gentiles, que a los gentiles se les hiciera esto. Pero mira, bueno, vamos a ir leyendo en el 6 para que lo entiendas. Si no te vas a ir ahí, a veces llegas a tu casa y no te acuerdas de la Biblia hasta otro día de servicio. ¿Sí me entiendes? Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe, ya no es por la circuncisión, sus corazones. ¿Cómo se purifica el corazón, hermano? ¿Por qué? Por la fe. Pero no es de decir yo creo. Ya hemos hablado bastante acerca de este asunto. Cuando alguien cree de corazón, hermano, normalmente la mayoría, hay nuevos que cuando creen, hermano, se sujetan a todo lo que dice el Señor. Desgraciadamente los más viejos son los más mañosos. Debería ser al revés. Los más viejos deberían de poner el ejemplo. Pero cuando dice que por la fe, es que ellos creyeron. Cuando dicen creer, hermano, no creyeron nomás jugando como algunos cristianos. Es cuando creen de corazón, de verdad, hermano. Y están dispuestos, aunque no se saben todas las reglas de Dios, pero están dispuestos para obedecerlas. Dice el 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo? Dice, mira bien de lo que yo les estaba hablando, cárgasela. Perdón, voy a leer el 10 una vez más. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. El 12 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban con grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme.
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Para tomar de ellos qué? Eso somos nosotros. En aquel entonces aquellos, ¿verdad? Pero dice el 15. Y con esto concuerda la palabra de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Mira, pon atención en el 19 en adelante también. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles. Fíjate qué está diciendo. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Ok, ¿qué es lo que se le encargó a los gentiles? Abre tu Biblia, ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 21, por favor. Para confirmar, en el 17 en adelante, 21, 17 en adelante. Gloria a Dios. Ya casi nos vamos, hermano, hermana. Punto importante que debemos de aprender. Es fácil de llevar la carga del Señor, el yugo del Señor, hermanos. Es fácil. Es ligera, dice su carga. Lo único que tú tienes que hacer es someterte. La palabra que escuchamos, que escuchó la hermana Toña, es sometimiento, ¿verdad? Si fue esa palabra, sometimiento, ¿verdad? Si no hay sometimiento a la verdad, a la palabra, hermano, no vas a crecer. Serás un cristiano tibio, un cristiano ahí nomás, que a reempujones va, a reempujones, a reempujones. ¿Sí me entiendes? Dios no quiere eso. No es que no queramos batallar, es mejor no estar batallando, es mejor que tú seas ayuda para nosotros. Si tú ves que a otro no vino, hermano, tú ponle ejemplo, tú ven. Si al otro que porque vino el parientito por esto o quieres overtime, tú no lo hagas. Tú no lo hagas. Mira, voy a decir esto para honra y gloria de Dios. Mi hermano Rogelio me habló y me pidió permiso porque iba a ir con su familia desde el viernes. Uno de sus hijos se va a ir a estudiar y ya no lo va a ver un tiempo. Y me dijo que si podía, y le dije, sí, hermano, hágalo. Y por algo otros asuntos que no te puedo decir. Pero lo que yo quiero decir con esto, hermano, hermana, el sometimiento es importante. Tú vas a ver crecer a personas que están empezando y tú que tienes tiempo, quedarte. Si no te apresuras, tú te vas a ir quedando. Porque el avance está en el sometimiento, hermano. El avance está en el sometimiento. Eso es lo que importa. Y lo digo por la gloria de Dios, porque Él no está aquí. Si me entiendes, él entiende, Él es serio. Mi hermano es serio, Él no anda con cosas. Entonces debemos de ser ejemplo. Lo tienes. Del 17 en adelante, 21, 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una
por una de las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos, ni obedezcan las costumbres. 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y pagas sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada que se les informa acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Dice el 25: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros, mira, les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Fíjate bien, que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de ¿qué? Otra vez, sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y hasta ahí yo les voy a leer. Ok, el asunto es esto, hermano, hermana. Si tú no pones en tu corazón la palabra del Señor, si tú quieres enseñar, no te apresures, no es tiempo. No es tiempo, mira. Para enseñar se requieren ciertos requisitos. No que des testimonio del Señor, tú puedes dar testimonio, pero para enseñar trae consecuencias. En Santiago capítulo 3 dice, vamos a leerlo, y voy a leerte. Yo ya me iba a despedir, pero si el Señor me pone el leer esto, lo vamos a leer. Santiago capítulo 3, ¿qué dice? En el 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis, ¿qué dice? Mayor condenación. Trae consecuencias. Y si te vas a ir a la segunda de Timoteo, en el capítulo 2, no es nada más decir, está bien que tengas un deseo de enseñar, pero no te adelantes. Hoy en día hay seminarios donde va gente a prepararse para agarrar su título de pastor y esas cosas, pero honestamente muchos de ellos no son aptos para enseñar. No son puestos por el Señor, no tienen ese llamamiento. Algunos a lo mejor sí, pero muchos de ellos, por eso algunos ni siquiera ejercen, o cuando tratan no pueden, no soportan, porque no están preparados. Alguien que enseña tiene que aprender a soportar. No es fácil, hermano. No es fácil tener que arrear, que atender a ovejas rebeldes o medios chivos y ovejas. No es fácil. Mira lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 2, del 1 adelante. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, ¿qué dice? Fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. No es cualquiera, tiene que ser un hermano idóneo. No es cualquier hermano ponerlo a enseñar. Hermano, hermana, hay cosas que yo no te puedo decir, pero ha venido en mi mente poner a alguien, algún hermano. El Señor me ha detenido: no lo hagas. No ha entendido cosas todavía. No lo hagas. ¿Qué quiere decir? Que el Señor tiene cuidado, no quiere que se te vaya a dar a ti algo que no es correcto. Por eso dice la palabra: no un neófito, no un principiante. ¿Quieres enseñar?
¿Qué tienes que ser? Idóneo, ejemplo. No puedes ir enseñando aquí y allá y diciendo y tú haciendo otra cosa. No es correcto. En vez de ayudar vas a destruir. Porque por causa tuya algunos se desanimarán, dirán, no, pues. A mí alguien me dijo un día que estuvo a punto de venir aquí a decir que si eso es lo que les enseñaba yo a ciertos hermanos porque los miraban por allá andando mal. Y les hubiera ido, hermano, hubiera ido a decir, para ver si se avergonzaban los que andan allá, a los que usted ha visto que andan mal. Que hubieran sentido que aquí hubiera venido y me digan bien delante de ustedes, ¿ustedes esto les enseña a este y a este hermano, a este otro? ¿Usted les enseña que anden así, así, así? Por eso somos representantes, hermanos, del Señor. Y si tú andas mal, ¿qué representas entonces? ¡Qué vergüenza! Por causa tuya es vituperiado el Evangelio. Por causa tuya blasfeman en contra del Señor. Por causa tuya otros no quieren venir. Entonces lo que causas no es edificación, disolución, división. Por eso tú debes de tener cuidado. Tenemos gran nube de testigos, nos están viendo, hermano, alrededor nuestro. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Mira lo que dice el 2 una vez más. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y no solamente eso. Mira el 3 dice, pues tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú sufres penalidades. Hermano, hoy en día no quieren sufrir penalidades, no quieren padecer. Si yo estuviera en mi carne, si no fuera del Señor, hablando como humano, no en lo espiritual, yo les diré a ustedes, yo qué necesidad tengo de andar aguantando a hermanos, con mi familia tengo. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque llegué gracia delante del Señor, no merezco nada y lo hago con gusto. Pero también no hay que ser abusivo. Tenemos que hacer ayuda. Sigue la doctrina del Señor, no sigas doctrinas de disolución o desordenadamente. No aprendas lo erróneo o lo equivocado. Si no te gusta lo que tú escuchas, hermano, hermana, entiende, tienes un demonio dentro de ti. Si tú escuchas el chisme de fulano, de tal o eso, estás viendo ya, lo que se te están metiendo a ti son demonios. Esa es la realidad. Te digo por revelación. Entonces piensa bien lo que haces. Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo sufre penalidades. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Gloria a Dios. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Tú quieres ser coronado, lucha legítimamente. No vas a poder ser coronado si no lucha legítimamente. Entonces, ¿quieres enseñar? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Quieres instruir? ¿Qué tienes que hacer? Dice, el que desea obispado, buena cosa desea. Pero hay requisitos para el obispado. Para los diáconos hay requisitos lo mismo que para el obispado. No es nada más me planto. No es nada más yo hablo. No lo hagas porque quieres ser visto, para que sepan que tú sabes palabras. Tienes que entender que Dios no miente con su palabra. Trae consecuencias. Trae consecuencias. Al que más se le da, más se le va a demandar. Dices que sabes, más se te va a demandar. Más consecuencias. Entonces, analicemos bien lo que escuchamos, hermano. Y el mensaje es este. Piensa bien si no está siendo usado por el diablo para dividir, para desanimar.
Porque si estas cosas estuviesen pasando en tu vida, corrígete. Cambia de rumbo. Sométete. Sométete a Dios, sométete a lo que se habla, sométete a tu pastor. Si tú te sometes a tu pastor, te estás sometiendo a Dios, porque si tú te sometes a mí, no te vas a someter a hacer cosas que no son agradables. Te vas a someter a la palabra de Dios. Tenemos que pensar lo mismo espíritu, lo que leímos en Efesios capítulo 4. Un mismo espíritu, un mismo Padre, un mismo Señor, un mismo Dios. No podemos hablar diferente lenguaje espiritual, no lo podemos. ¿Sí me entiendes? Si algo no has entendido, pregunta. La intención es de que no estemos dividiendo, no dejemos que el diablo gane ventaja, porque desde el principio te dije, el diablo está preocupado cuando una obra es de Dios y ahí en esa obra se manifiesta la presencia y hay gente, hay hombres o mujeres ayunando, orando, pidiéndole, suplicando a Dios, teniendo comunión con Dios. Si no, no tendría nada que hacer aquí. Si estás aquí. Entonces, con esto te dejo. Que el Señor te bendiga.